Bueno, hoy vamos a hacer un pastel de Pascua. Pascua significa paso o salto. Etimológicamente es el significado de la palabra Pascua. Vamos a celebrar la vida y la resurrección. Vamos a celebrar el volver a nacer. Vamos a celebrar esa muerte que nos ayuda a dar el cambio, el salto y el nuevo renacer, a ser seres humanos con más luz y más libertad. Vamos a tener también la imagen de lo que corresponde a esta época del año. Pasamos de la oscuridad a la luz, pasamos de dormir a estar despiertos. Damos el cambio de que el sol empieza a subir y a tener mucho más luz. Vemos que las plantas empiezan a brotar, las yemas se llenan y se engrosan y empezamos a ver todo lo que es el proceso de vida, el proceso de crecimiento para llegar al verano, al proceso de fructificación y maduración. Pero en este momento en concreto es el momento del cambio. Hemos pasado del invierno a la primavera. Toda la fiesta y toda la tradición que tenemos en Occidente se basa en esta Pascua, sobre todo de resurrección y de vida. Y bueno, vamos a empezar a hacer un pastel muy especial. No muy conocido. Vamos a hacer un pastel en base a todo lo que significa esta época del año, pero dándole un toque especial para estos momentos que vivimos, que tenemos tantos problemas con la alimentación. Vamos a hacerlo con trigo sarraceno. Importante saber que el trigo sarraceno es un alimento que no tiene gluten, que es muy interesante, que nos va a dar mucho juego en la cocina, pero sobre todo saber que el trigo sarraceno es uno de los pocos alimentos que tienen todos los aminoácidos esenciales. Es un alimento que antiguamente se tomaba aquí en España, pero que en Europa es de muy alto consumo. El trigo sarraceno lo que vamos a hacer es, lo vamos a poner en remojo mínimo 4 horas. El trigo sarraceno además es una semillita que es como un triángulo, el 3. El triángulo ya sabéis lo que significa, vamos a decir que es el supremo. Y lo vamos a tener en remojo 4 horas. Yo ya lo he puesto en remojo y vamos a hacer una técnica de repostería muy especial. Vamos a echar trigo sarraceno, le vamos a poner aceite de coco al trigo sarraceno. Cuando hacemos un pan o un pastel de trigo sarraceno, el aceite de coco es muy interesante por 2 razones. Una, porque nos quita el sabor al trigo sarraceno, que hay personas que el trigo sarraceno pues les resulta un poquito extraño, porque no hay costumbre de consumo. Podríamos echar aceite o mantequilla, pero el aceite de coco, al ser un aceite saturado, al meterlo al calor en el horno, que lo vamos a poner a 200 grados, va a aguantar mucho más esa subida de temperatura sin perder las propiedades. Los aceites saturados aguantan la temperatura más que los aceites insaturados. El aceite de coco le vamos a echar un edulcorante, un azúcar. Aquí vamos a poner panela, porque para mí la panela es el azúcar más sana que hay, porque no está cristalizada. Y al no estar cristalizada, no ha sido sometido a procesos químicos de añadir ácido sulfúrico o cal, que es como se cristalizan los azúcares. El sulfúrico deja residuos de sulfitos en el cerebro y crea ciertas distorsiones. Podemos echar también sirope de agave, pero mejor no echar azúcares cristalizadas. Vamos a echarle frutos secos. Aquí he puesto en remojo en zumo de manzana, dátiles, arándanos y pasas sultanas. Vamos a echar algún fruto seco más duro, más crujiente. Aquí hemos puesto almendras y nueces. Podríamos poner avellanas, cocos del Brasil, lo que se nos ocurra, o muchas veces cuando hacemos algún tipo de preparado vamos a utilizar lo que tengamos en casa. No vamos a complicarnos mucho la vida. Tenemos aquí, yo le voy a dar un toque alegre y un toque, ¿cómo diría? Un toque especial con canela y con nuez moscada. Podríamos poner cardamomo, lo mismo un poco de clavo, pero tenemos aquí en casa canela y nuez moscada y es lo que vamos a poner. Y para que suba el pastel y quede esponjoso, vamos a utilizar cosas que tenemos en casa. Bicarbonato de sodio, y cuando usamos un bicarbonato que es una base, tenemos que echar un ácido. Le vamos a echar zumo de limón, le podríamos echar vinagre de manzana, le podríamos echar vinagre de arroz. Cualquier ácido va a hacer que el bicarbonato reaccione y forme bolsitas de gas y el bizcocho nos va a salir esponjoso. Tenemos aquí el zumo de limón y vamos a echar una cosa que le va a dar un toque especial, que va a ser manzana rallada. Vamos a rallar una manzana y se lo vamos a poner a este pastel. La manzana le va a dar suavidad,
le va a dar esponjosidad y le va a dar un toque aromático muy especial. Tenemos que saber que el trigo sarraceno es el pseudocereal, porque no es un cereal, de las 3 mentiras. El trigo sarraceno tenemos que saber primero que no es trigo, segundo que no es sarraceno y tercero que no es un cereal, es un pseudocereal. Pero por esa razón tenemos un alimento que tiene esa cualidad de complementar todos los aminoácidos que necesita nuestro organismo. Luego deberíamos introducirlo en nuestra alimentación. Cuando no tomamos mucha proteína, con el trigo sarraceno suplimos el déficit de proteína. Y sobre todo no tiene gluten. Vamos a hacer un pastel sin gluten y sin huevo en la receta. Vamos a ir añadiendo al bol todos los ingredientes. Hemos usado 1/4 kilo de trigo sarraceno. Vamos a ponerle 4 cucharadas de aceite de coco. Vamos a ponerle 150 gramos de panela. Las pasas, los arándanos, las almendras al gusto. Pero este es un pastel que le viene bien que tenga bastante cantidad. 20 gramos de canela, 20 gramos de nuez moscada, 10 gramos de bicarbonato sódico y el zumo de medio limón y una manzana. Si seguís esta receta tal como lo hemos dicho, os va a salir un bizcocho siempre bien. Ponemos la manzana, ponemos el aceite de coco. Todo esto tenemos ahora que batirlo con una batidora o una mini pimer. Lo podríamos hacer en un vaso batidor también, pero en casa todos tenemos una batidora de mano. Pues si tenéis un vaso americano, una Thermomix, lo podéis hacer perfectamente y os va a quedar muy bien batido. Y ahora lo que nos ponemos rápidamente, al tener el trigo sarraceno en remojo, se ablanda y con una batidora de mano vamos a hacer una masa que tiene que quedar una masa tipo bizcocho, cremosa. Y ahora ya cuando tenemos la masa batida, vamos a añadir las especies, los frutos secos y lo último, el limón y el bicarbonato. Si añadimos antes el limón y el bicarbonato, va a producir gas y va a perder luego fuerza para que en el horno suba. Vamos a echar la nuez moscada, que le va a dar un sabor alegre, un sabor especial, un poquito de canela. Le ponemos las pasas y los arándanos remojados, almendras y nueces y ahora mezclamos. Y ahora ya que está casi mezclado, bicarbonato sódico en un lado y el limón en otro. En el momento que se mezcla el bicarbonato con el limón, empieza a salir gas y se produce ya el proceso de que en el momento que le demos el calor se esponja como un bizcocho. Va a quedar un bizcocho como los que estamos acostumbrados a comer, nada más que de trigo sarraceno. Y con unos sabores muy especiales y con muchos frutos secos. Luego, aparte de disfrutar, nos vamos a alimentar totalmente. Y ahora vamos a proceder a llevarlo al molde. Bueno, he preparado un molde, le he dado un poquito de aceite, pero le he puesto un papel de hornear para tener luego facilidad a la hora de desmoldar. Con esto sale un bizcocho bastante grande. Y como estamos en Pascua, que es el cambio, el salto, el paso, vamos a poner un huevo, porque el huevo es el principio de la nueva vida. Y lo vamos a llevar al horno. La receta ya os he dicho que es sin huevo. Y ahora diréis, ¿por qué pone un huevo encima? Pues lo pongo y el que tenga problemas con los huevos, pues que no lo coma. Pero es un detalle para celebrar este momento del año que es tan importante para el ser humano. Es el momento que la luz viene a nosotros. Tenemos el bizcocho que está en su punto después de unos 40-45 minutos a 200 grados de temperatura. Vamos a desmoldarlo, vamos a hacer un detalle decorativo y vamos a ver cómo en casa podemos hacer un poquito de azúcar glass para darle un detalle blanco al trigo sarraceno que siempre queda un poquito oscuro. Vamos a coger un molinillo de café, vamos a echarle un azúcar ecológica. Todo lo que hemos utilizado es ecológico. Vamos a echar un azúcar que se llama azúcar de oro o azúcar blanquilla y la vamos a poner en un molinillo de café. La vamos a moler y después de molerla en un molinillo de café vamos a tener un azúcar glass con un coladorcito. Después de darle un detalle blanquito de luz o de nieve, la decoramos un poquitín y ya está para comer nuestro pastel de Pascua de trigo sarraceno, sin gluten, con un huevo decorativo pero sin huevo en la masa, y para celebrar este momento, que es el momento que nos trae luz para nuestro corazón y para nuestra vida.